Genista spaziana. Nombre vulgar, retama. Es originaria del sur de Europa y de la zona del Mediterráneo. Su situación es a pleno sol y en terrenos arenosos y pobres, con un buen drenaje si queremos que dé muchas flores. Muchas especies de genista prefieren climas templados, ya que no aguantan bien el frío. El cultivo de la genista es una planta rústica que requiere de pocos cuidados. Se planta por su exuberante floración. Las más delicadas respecto al frío se pueden cultivar en un invernadero, bien ventilado. Sufren bastante cuando se las trasplanta. La poda que debemos de tener en cuenta es después de que termine de florecer. Hay que recortar las ramas que han dado flores para mantener la forma y el hábito denso de la madera vieja. Es mejor no podarla, pues no vuelve a brotar la madera vieja. Y la multiplicación la haremos por semillas en primavera mediante esquejes en el verano, y las plantas viejas, desgarbadas, es mejor sustituirlas por otras nuevas. La Genista spaziata es un híbrido de Genista stenopetalus y Genista canariensis, aunque esto no está todavía del todo confirmado. El género Genista se define por tener los tallos siempre verdes, hojas muy pequeñas y por ser especies adaptadas a la sequía. La flor amarilla y sus tallos y hojas suelen ser siempre verdes, excepto en contadas ocasiones que se pueden secar un poco las hojas volviéndose marrones o caerse. Es un arbusto redondeado, de hoja caduca, y puede alcanzar un gran tamaño, por lo que hay que dejar espacio entre ellos al plantarlo. Desde los 50 centímetros hasta los 3 metros pueden llegar a tener. La ubicación, como habíamos dicho, a pleno sol, y las plagas son arbustos duros y fuertes y no es muy frecuente que padezcan ninguna enfermedad. Esto nos facilita su ubicación casi en cualquier lugar de nuestro jardín. Necesita pocos cuidados para su cultivo y se utiliza en la renovación de tierras áridas o como planta ornamental, ya que tolera todo tipo de suelo. Buenos días. Hoy nos encontramos para hacer este pre-bonsai de genista o retama. En este caso, la genista que tenemos es un híbrido, es un cruce entre genista estenopétalo y genista canariensis, aunque todo esto no está confirmado todavía, pero hay bastantes probabilidades de que sea. Vamos a preparar los alambres, vamos a preparar un alambre de sujeción y las pequeñas U para sujetar las rejillas a los agujeros de drenaje. Esta es la forma en la que realizamos las U. Como decíamos, estos arbustos pueden llegar a tener entre 50 centímetros y hasta 3 metros. No todas las especies, pero la mayoría de ellas pueden llegar a estas alturas. Las retamas las podemos tener también en colores blancos. Realmente una planta originaria del sur de Europa, de la región mediterránea. Las flores son amarillas o blancas, como decía, y bastante aromáticas y con una forma de mariposa. Aparecen entre la primavera y el verano
y el fruto es una legumbre larga que contiene varias semillas. Es una planta que no soporta las heladas por debajo de los -4 grados y se adapta bien a la luz directa del sol. Hay que regar no mucho, hay que regar poco, unas 2 veces por semana, y el abonado lo haremos entre la primavera y el verano con un abono orgánico. Vamos ahora a ir rastrillando este sustrato, este compost de hojas y humus de lombriz. Tiene un sustrato bastante bueno, bastante ligero, y vamos a irlo liberando para dejar ese nevari a la vista, que ya está bastante lignificado. La genista es de la familia de las Fabaceae. Vamos a seguir, ya más o menos lo tenemos aquí liberado el sustrato con el que vamos a hacer este pre-bonsai. Vamos a liberarlo un poquitito más para dejar ya la tierra. Realmente la genista, la retama, tolera suelos pobres, no necesita muchos cuidados y se utilizan en la recuperación de tierras baldías y para la fijación de dunas o como planta ornamental. El género genista comprende unas 150 especies de arbustos o matas espinosas o inermes, más raramente herbáceas o sufruticosas. Las ramillas suelen ser lisas o estriadas y suelen tener las hojas simples o trifoliadas, como es el caso de la nuestra. Algunas especies pierden rápidamente o incluso no tienen hojas aparentes, y las flores son como mariposas o papilionadas, compuestas por 5 pétalos amarillos y 10 estambres soldados entre sí por sus filamentos, o al menos 9 de ellos, formando una especie de tubo en torno al pistilo. Los frutos, como sabemos, son pequeñas legumbres, como buena leguminosa, comprimidas lateralmente. Muchas especies de genistas se utilizan para obtener tintes que se extraen de las flores o de las raíces. Ahora ya tenemos casi liberadas estas raíces. Aquí ya prácticamente son con las raíces que nos vamos a quedar. Más o menos este pañito de raíces que tiene es bastante grande. No vamos a recortarla demasiado. Una planta delicadita al trasplante, por lo que una vez que la pongamos en el sustrato de Akadama Kiryu, y le pondremos también algo de sustrato del que tenía, procuraremos añadirle en los riegos aminoácidos para de esa manera sacarla adelante y que no sufra este trasplante que le hemos hecho. Vamos a seguir liberando el sustrato para quedarnos con este pequeño paño de raíces para nuestro pre-bonsai de retama. Y ahí más o menos lo tenemos liberado. Y ahora ya, una vez lo tengamos, vamos a proceder a preparar la maceta de pre-bonsai con el sustrato. En el fondo le voy a colocar unas piedras de arlita, que es un barro cocido, unas bolitas de barro cocido de arlita, para mantener la humedad y el drenaje en el fondo de nuestra maceta de pre-bonsai. Vamos a colocar también un poco de akadama y picón. Y luego añadiremos
algo del mismo sustrato. Tenemos algo de este humo. Vamos a poner la kadama y ahora vamos a mezclarlo con el sustrato de la propia retama para mantener la humedad en esas raíces. Vamos a mantener la humedad en esa zona intermedia. Y ahora ya vamos a hacer la sujeción. Vamos a colocar las raíces en todo el borde alrededor de la maceta, extendida de forma palmeada. Y ahora la sujetamos con los alambres. Vamos a mantenerla bien sujeta. Esta Genista spaciana. Y ahí más o menos la tenemos sujeta. Vamos a eliminar el exceso de alambre que tenemos y giramos un poquito más para sujetarla bien. Lo atractivo de la retama es las flores y las hojas, que desprenden un olor bastante agradable. Vamos a sujetarlo bien, darle unas cuantas vueltitas más para que quede bien sujeto. Y ahora ya vamos a añadir un poco del mismo sustrato que tenía nuestra retama. Vamos a ponerle un poco del mismo sustrato que traía, de ese humo. Y por encima le pondremos la kadama con la volcánica. Vamos a sujetarlo ahí. Y ahí más o menos lo tenemos. Existen unas 150 especies de retama, que la hay en colores amarillos y blancos, las flores. El fruto de la retama es una legumbre, es una leguminosa. Vale, pues ya puesta vamos a palillear ahora la kadama. Vamos a introducir bien el palillo para eliminar esas bolsitas de aire que pueden quedar entre las raíces en el trasplante y hacer que el sustrato penetre bien entre ellas. Palillamos con fuerza alrededor del nebari. De esta manera evitamos eso, las bolsitas de aire que suelen quedar alrededor del nebari. Esta Genista spaciana es realmente un cruce entre Genista stenopetalus y Genista canariensis, aunque no esté del todo confirmado, pero hay bastantes probabilidades de que haya sido así. Hay que tener en cuenta que además de la genista también hay otros arbustos del género Cytisus que también reciben el nombre de retama, aunque no es la misma especie. Bueno, ya tenemos fijado la kadama y la volcánica. Vamos a darle un poquito de peso. Y ahora vamos a regar con nuestra reguedarita y nuestra agua de ósmosis. Vamos a aplicar siempre un riego intenso, como decimos, y que salga por los agujeros de drenaje. Es bastante importante que el riego sea intenso para que de esa manera se limpie el sustrato. Regamos intensamente con ese agua libre de cal. Y ahora vamos a decorar con estas piedritas de cantera que yo utilizo en la parte superficial del
el sustrato para evitar que con algún golpe de lluvia se salga de la macetita. Apretamos un poquito, las colocamos alrededor bien del nebari, que cubran bien la superficie toda del nebari. Y ya por último, este trocito de aquí que queda. Okay. Y por último le vamos a aplicar un pequeño riego también por encima para humedecer estas piedritas de cantera. Que también mantienen algo de humedad también en el sustrato, cada vez que lo protegen. Vamos a regarlas bien. Vamos a regar bien estas piedritas y el mismo sustrato. Y más o menos con este riego aunque es una planta que está adaptada a vivir en zonas donde no llueve mucho, sino que más bien al contrario, la lluvia es escasa. En nuestra macetita de pre-bonsai sí que tendremos que mantener un poco más los riegos, sobre todo en verano. Vamos a eliminar estas hojas que están de más, para de esta manera también, como la hemos trasplantado, eliminarle un poco de follaje siempre es importante. Y así le vamos dando también la forma a la que la queremos llevar. Vamos a eliminar ya estas ramas largas que ya han florecido. Y la mantenemos así un poco la forma que debe llevar.